Hola, ¿qué tal muchachos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en el que vean esta presentación ya pregrabada. En la clase pasada estuvimos terminando ya algunas de las características propias del virreinato, hablando acerca de lo que eran las jurisdicciones especiales. En nuestra clase hemos ya abordado en momentos diversos algunas de las situaciones clave que van a dar lugar al cambio de lo que es el momento del virreinato hacia lo que va a ser el nacimiento de una nueva nación, lo cual es todavía un complicado todavía hablar completa y totalmente de México, ya que no fue un cambio completamente unificado prácticamente. Lo primero que tenemos que recordar, muchachos, es que hay varios elementos externos que también van a afectar el cambio y la resolución, sobre todo de una búsqueda de identidad propia al interior del continente americano. Como se los mencionaba en clases pasadas, uno de estos elementos viene a ser nada más y nada menos que la presencia de Napoleón Bonaparte. La presencia de Napoleón Bonaparte en el escenario europeo va a afectar de manera radical también a lo que son pues los asentamientos o los territorios hispanos en América. Sobre todo, ¿por qué? No tan solo hablemos de Napoleón como el conquistador, como el emperador francés que estaba tomando territorios de otros países, sino tenemos que ver también lo que representaba el hecho de su origen francés. Y no estamos hablando tanto de Córcega en ese momento, sino sobre todo de lo que representaba para Europa este poderío francés desde el pensamiento de la Ilustración. Pensadores de la Ilustración francesa, de los cuales vale por ejemplo destacar a Rousseau, por ejemplo, y a Voltaire, pues no eran justamente los principales personajes que inspiraran prácticamente lo que es el surgimiento de una monarquía. Más bien le tiraban a la monarquía, estaban opuestos a la existencia de una monarquía, y algo que tenía que verse era que la mayor parte de los gobiernos y los estados todavía europeos, sin contar lógicamente los territorios americanos, pues tenían un pensamiento orientado lógicamente hacia lo que viene a ser la monarquía. Por lo tanto, el pensamiento francés, liberador, sobre todo con un pensamiento en el cual el pueblo también tiene una voz y un voto, pues no eran justamente lo más afortunado que pudiera existir para cualquier rey. Digo, si ustedes son monarcas y ven una corriente de tendencia francesa, la cual habla justamente de una independencia de la monarquía y que el monarca es prácticamente también un elegido por el pueblo en lugar de un elegido por Dios, pues tampoco les iba a agradar estas tendencias. Entonces, lógicamente, el pensamiento en contra de lo francés, pues iba a ser un pensamiento muy arraigado y sobre todo también con apoyo de lo que viene a ser la misma Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tampoco iba a estar de acuerdo. El cambio del pensamiento ilustrado también iba en contra de lo que era la constitución eclesiástica y sobre todo el hecho de pensar que la Iglesia podía participar dentro de las actividades estatales. Entonces, por lo tanto, este alejamiento, este corte que proponía la ideología liberal, pues no iba a ser tampoco lo más afortunado. Así pues, tanto Iglesia como reyes no iban a estar de acuerdo en que se siguiera expandiendo el pensamiento francés y, lógicamente, no pudieron evitar el avance de Napoleón Bonaparte dentro de sus conquistas. Como les platiqué en clases pasadas, Napoleón Bonaparte llega justamente a España. Para ese momento, Carlos IV ya había sido obligado a abdicar por su propio hijo, Fernando VII. Fernando VII era el monarca, es depuesto prácticamente por Napoleón Bonaparte, quien coloca en el trono español a su hermano, José I, José Bonaparte. Establecen un documento que se llama el Estatuto de Bayona como un primer ensayo constitucional que realmente pues tiene un paso muy efímero dentro de la historia novohispana, si no es que decir prácticamente nulo. Pero esto va a causar inconformidad al interior de América también y muchos historiadores manejan que da la excusa para iniciar la lucha de independencia, pero realmente no era la búsqueda de independencia, era la búsqueda de reafirmar los valores tradicionales de la misma monarquía y por eso es incluso que posteriormente México busca una idea monárquica, imperial es más, que lo que viene a ser una idea republicana.
la cual también ya estaba presente en el escenario justamente por el desarrollo de lo que había sucedido con las colonias norteamericanas, esas sí, colonias, prácticamente las 13 colonias, que ya habían comenzado a conformar lo que ya en la actualidad conocemos como Estados Unidos. Así pues, en todo este sentido, pues nos encontramos ya en 1810, un momento en el cual la iglesia está viendo amenazada, lógicamente, sus privilegios, está viendo amenazada también sus intereses legítimos que tenían también en la época. Esto es algo importante también de remarcar. No es que la iglesia estuviera abusando en ningún momento de su poder, es más, se encontraban supeditados, recuerden, les hablé del Real Patronato, a lo que venía a ser la corona. En este caso era simplemente el hecho de poder participar igualmente también de las actividades. En este sentido, sobre todo, es cuando nosotros vamos a ver y vamos a atender aquí algunos de los personajes históricos. La gesta de independencia, ustedes la han visto en muchas ocasiones desde la infancia, en diversas clases de historia, pero aquí lo que me interesa más es realzar algunas características de los personajes históricos que se han manejado en diversos momentos y que en muchas ocasiones hemos cubierto prácticamente de bronce, inatacables, sin valorar realmente pues la verdadera influencia que tuvieron. Y por el otro lado tenemos a personajes, muchos de ellos femeninos, que nuestra historia ha olvidado o no ha atendido de la manera necesaria también de recalcar. Y tenemos también a un supuesto villano que realmente no fue villano, que fue convertido en villano prácticamente por un verdadero villano. Vamos a llegar a esa parte, ya me entenderán por qué. Así que, por favor, acompáñenme en este pequeño recorrido de los mitos de la independencia. Así pues, muchachos, comenzamos con un personaje clásico. El padre de la patria. Ustedes lo conocen como Miguel Hidalgo. Su nombre completo, Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gállaga, Mandarte y Villaseñor. Sí, todo ese era el nombre. Sí, en efecto, pertenecía a lo que era el clero. Pero vale la pena, antes que nada, también resaltar mucho lo que viene a ser el grito verdadero de independencia. Hay muchas versiones, pero la mayor parte se atienden normalmente a los mismos rasgos que lo estoy presentando. Viva la América, nunca viva México, lógicamente México no existía. Nunca habla de un viva la independencia, es más, lo que nos dice es viva Fernando VII. Como ustedes recordarán, de hace un momentito en la plática, Fernando VII, verdadero Borbón, era, pues se supone que el legítimo gobernante de España, el cual viene a ser repuesto, lógicamente, por el ejército francés. Entonces, por lo tanto, vemos que la orientación de Miguel Hidalgo no viene a ser completamente hacia una independencia, sino a la idea de que Fernando VII tiene que ser, y reconocido siempre, como el único y verdadero gobernante, es decir, sigue reconociendo una autoridad que viene de la península ibérica. En este sentido, de igual manera, algo muy importante que se tiene que recordar es que en este momento también se encuentra José Bonaparte gobernando lo que viene a ser España. Así pues, lo que es Miguel Hidalgo, pues estaba reconociendo hasta cierto punto siempre el mismo poder, pero se estaba oponiendo a las autoridades locales de todas maneras. Viva la religión y mueran los gachupines. Esta parte de los gachupines es una de las situaciones también en las cuales lógicamente hay una persecución ya de los que son los peninsulares. Se busca realzar el poder de los criollos. Esto también muy importante. En este momento todavía siguen existiendo sociológicamente las castas. Algo que ya hablamos en otra clase pasada, muchachos. Las castas no eran jurídicamente aplicables, eran sociológicamente, así como hoy en día decimos, ay, es un naco, es una fresa, pues en aquel momento se decía que era un jíbaro, que era un chino, que era un saltatrás, que era un tente en el aire, un no te entiendo. Todas estas castas justamente eran más sociológicas, eran más desde una visión pura del pueblo. Pero, lógicamente, lo que se ataca vienen a ser los privilegios justamente de los peninsulares, que eran los que gobernaban, y atendiendo más a que se reconocieran los derechos de los criollos, es decir, de los peninsulares, pero nacidos en la América.
Ahora, esto tampoco es como que la gran innovación, muchachos? Ya para este momento, ya muchos criollos, ya incluso algunos mestizos, pues ya tenían ciertos puntos de poder y de jerarquía dentro de lo que viene a ser la Nueva España, incluido dentro del clero. Ejemplo, un personaje que vamos a ver más adelante de el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez, por ejemplo. Sin embargo, bueno, normalmente esta idea de persecución va a ser algo y tenemos que recordar también, Miguel Hidalgo comienza o inicia o da el grito de Dolores en lo que viene a ser septiembre de 1810. Sin embargo, el inicio de todo este movimiento estaba planeado para diciembre de ese año, justamente porque iban a poder tener una mayor cantidad de gente, y sobre todo de criollos y mestizos, que iban normalmente a determinadas compras en los mercados locales y que podían ser llamados a este movimiento. Sin embargo, pues se descubre la conspiración, vamos a hablar un poquito más de ello cuando lleguemos con Josefa Ortiz de Domínguez, y pues al final, muchachos, septiembre de 1810 tiene que comenzar el movimiento. Lógicamente, muchachos, no todo el mundo ve bien este movimiento, es más, de tal forma que posteriormente el arzobispo Manuel Ignacio González del Campillo va a determinar que Hidalgo es prácticamente un hereje por este movimiento que está haciendo. Uno de los primeros puntos que va a atacar el ejército de Hidalgo va a ser, lo estamos viendo en pantalla, la Lóndiga de Granaditas. ¿Y qué tiene de peculiar la Lóndiga de Granaditas? Bueno, era un granero, era un lugar donde se guardaban armas, era un lugar donde se guardaban cereales, etc. Y posteriormente, pues el ejército de Hidalgo ataca este lugar, sobre todo para saciar, en muchas ocasiones dicen algunos historiadores, el hambre del pueblo. Pero lo que vamos a ver en este momento va a ser justamente el hambre de sangre, muchachos, la sed de sangre. Y en esta parte el ejército se caracteriza, sobre todo el de Hidalgo, porque una vez que han tomado la Lóndriga, vienen a ser sumamente salvajes, sumamente agresivos y violentos. De tal manera que algunos historiadores incluso señalan que esta pudo haber sido una de las razones principales por las cuales posteriormente Hidalgo no quiso seguir tanto con el movimiento de una manera tan dura o tan ágil al ver pues los desvíos que tenían muchos de los miembros de su ejército. Sea como sea, atacan este lugar. Justamente dentro de lo que viene a ser la actividad de Hidalgo, casi algo que no se ha hablado, muchachos, viene a ser su actividad legislativa. Hablamos de Morelos, sobre todo dentro de la actividad legislativa, indiscutiblemente, muchachos, un excelente legislador, pero acá tenemos que ver que el primero en que comienza a hablar en 1810 ya de lo que vienen a ser también derechos de los indígenas, viene a ser Miguel Hidalgo, tal como lo tenemos en este decreto de 1810, emitido en su cuartel general de Guadalajara, en el que don Miguel Hidalgo y Costilla, por el presente mando a los jueces y justicias del distrito de esta capital, que inmediatamente procedan a la recaudación de las rentas vencidas hasta el día por los arrendatarios de las tierras pertenecientes a las comunidades de los naturales, para que enterándoles en la caja nacional se entreguen a los referidos naturales las tierras para su cultivo. Es decir, él prácticamente estaba ya devolviendo en 1810 las tierras a los naturales, a lo que eran los indígenas que se supone habían sido despojados de sus tierras. Posteriormente, prácticamente a casi 6 meses de haber sido iniciado el movimiento, Hidalgo va a ser apresado, va a ser sujeto a 2 juicios, muchachos, algo que no nos mencionan tanto. 2 juicios. Y dentro de esto, uno, el juicio eclesiástico, porque lógicamente siendo miembro del clero, primero se le tenía que desaforar. Así como han oído ustedes, o han escuchado, mejor dicho, actualmente el hecho de que a un diputado, un senador, lo tienen que desaforar y toda la situación. Bueno, pues algo muy similar en la época. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que en aquel tiempo existía también el fuero eclesiástico, el cual primero tenías que ser despojado de este fuero para ser entregado posteriormente a las autoridades civiles. Bueno, una de las cuestiones de esto va a ser el hecho del raspado de las manos. Créanmelo, no es tan violento como se escucha, pero se supone que es para quitar justamente lo que vinieron a ser los santos óleos de las manos, con los cuales pues él ya podía fungir como miembro del clero, otorgando lo que vienen a ser los sacramentos. En este caso, bueno, pues va a ser desprovisto de lo mismo y después entregado a las autoridades civiles. Algo muy interesante que les recomiendo investigar es
qué carambas pasó después con su cuerpo. Ahora bien, en esta parte, sobre todo, nos toca bien también hablar ahorita de, bueno, ustedes lo conocen como Morelos y Pavón, José María Morelos y Pavón. Su nombre completo, José María Teclo Morelos Pavón y Pérez. Y primer punto que tenemos que destacar. Esta, que es como estampita casi casi, a ustedes ya no les tocó, pero lo que vengan a hacer sus padres y muchos de sus maestros pueden identificar estas como estampitas que a nosotros nos tocaba comprar en los años 80 y 90 para realizar la tarea, que eran prácticamente las biografías o monografías que se compraban en cualquier papelería acerca de personajes históricos. Bueno, pues acá tenemos las dos imágenes ahorita muy populares que podemos tener de José María Morelos y Pavón. ¿Qué clarita se le ve la piel y a qué me refiero? Es una de las cuestiones que tenemos que atender también en el pensamiento mexicano. Seguimos en muchas ocasiones siendo increíblemente racistas, muchachos. Como ustedes ven, lo ponen mínimamente mestizo, lo cual no era, muchachos. José María Morelos y Pavón era mulato, es decir, resultado de la unión entre una persona de sangre africana, una persona de sangre europea. Entonces, por lo tanto, su color era mucho más tendiente al oscuro. Sin embargo, conforme han pasado las épocas, cada vez lo van photoshopeando más en cada pintura y lo van haciendo cada vez más clarito, 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 hasta hacerlo completo y totalmente caucásico. Entonces, en esta situación, esto es uno de los puntos que tenemos que recordar. José María Morelos y Pavón era mulato. Hay algunos historiadores que incluso señalan un origen completamente distinto, nada más para que vean que a veces hay muchas vertientes, pero hay algunos que dicen que incluso tal vez utilizaba paliacate porque a lo mejor era hasta pelirrojo. Vayamos nosotros a saber, pero de todas maneras lo que muchos historiadores nos afirman es que en realidad Morelos y Pavón era mulato, por lo tanto este color de piel pues tendría que ser distinto. Tenemos que estar orgullosos de todos nuestros personajes y de toda la unión y mezcla de razas que somos, muchachos. No podemos estar siempre manejando nada más, ay, que se vea blanquito, como el niño de Gerber. No, o sea, que por cierto era niña. Entonces, en esta parte tenemos que atender muy bien lo que viene a ser el hecho de que tenemos personajes también en este momento histórico de todas las razas. Ahora bien, algo que tenemos que incluso reconocer siempre de lo que viene a ser Morelos y Pavón es su gran labor legislativa. Hizo mucha legislación liberando a los esclavos, hizo legislación sobre todo también desde el punto de vista de lo que tenía que ser México, todos nosotros hemos oído de los sentimientos de la nación, que posteriormente va a ser recuperado para la Constitución de Apatzingán de 1815. Sin embargo, acá muchos historiadores nos señalan, ¿no? Es que esta es la primera Constitución de México. En este punto hay muchas corrientes. En lo personal, no soy de considerar la Constitución de Apatzingán la primera constitución porque no tuvo efectos en toda la República o en todo el imperio o lo que fuera el reino en ese momento todavía de la Nueva España. Iba nada más a donde iba el generalísimo, pues ahí se aplicaba, pero no tenía una verdadera observancia. Y hay algún dato histórico que señala que el mismo Morelos no reconocía esta como una verdadera constitución por la poca factibilidad de poder ser aplicada. Pero bueno, de todas maneras, tenemos que reconocer que, dense cuenta, el padre de la patria, Hidalgo, o sea, realmente su movimiento duró 2 veces nada. Pero en esta parte, lo que viene a ser Morelos va a ser quien va a continuar prácticamente el movimiento de la lucha por la independencia. Pero como todos, muchachos, tenemos que reconocer, los personajes históricos que estamos viendo tienen claros oscuros. Y en esta parte también se sabe que una vez que capturaron a Morelos, también fue sometido al doble juicio, pero acá sobre todo, él sí reveló los nombres de prácticamente casi todos sus allegados para 1815. Entonces esto permitió al ejército realista pues sofocar bastante, no completa totalmente, pero bastante el movimiento, de tal manera que de lo que viene a ser de 1815 hasta 1819 prácticamente, el movimiento casi ni se entera, ¿no?, de España que tiene un movimiento de independencia. Ahora bien, ¿qué otro personaje también tenemos que recordar dentro de todo esto? Un personaje muy importante que nosotros debemos recordar viene a ser indudablemente también la denominada corregidora. Josefa Ortiz de Domínguez, cuyo nombre completo viene a ser María Josefa Crescencia Ortiz Telles y Girón. Lógicamente se oye mejor Josefa Ortiz de Domínguez y sobre todo con el Crescencia. Sin embargo, de todas maneras, pues ahí está el nombre completo. Primer punto, muchachos.
nunca existió el cargo, por decirlo así, de corregidora. ¿Quién era el corregidor? Es decir, una suerte de gobernador que viene a ser, dentro de las reformas borbónicas posteriormente, viene a ser su esposo, Miguel Domínguez. Acá hay dos puntos muy importantes, muchachos. Hay una parte de división dentro de los historiadores. Algunos historiadores señalan a Miguel Domínguez prácticamente como si fuera casi el verdadero padre de la patria, porque fue el primero que comenzó a convocar prácticamente estas juntas secretas en su casa, junto con su esposa, lógicamente, en el que se comienza a plantear la idea de una independencia. Hay otros historiadores que más bien nos señalan que este pobre pues no tenía ni idea de lo que andaba haciendo la mujercita al momento de hacer sus tertulias literarias, en los cuales pues realmente estaba atendiendo en su casa a lo que venían a hacer los insurgentes y por lo tanto pues prácticamente para la época los criminales, muchachos. De tal suerte, algunos historiadores nos señalan que incluso nuestro queridísimo corregidor Miguel Domínguez encerró a su esposa, que ya lo había metido en bastantes líos, en su recámara cuando supo que ella estaba metida en el movimiento y además que ya iban a arrestar a Hidalgo y compañía. ¿Qué es lo que sucede? De alguna manera, Josefa Ortiz de Domínguez logra dar noticia a los insurgentes de que saben que una de dos, o se pelan o comienzan con el movimiento porque ya van por ustedes. Sea como sea, pues no se sabe si Miguel Domínguez tuvo una participación completa o fue prácticamente alguien que se metió en líos por su esposa, pero de todas maneras al final, pues la jugarreta no le salió tan mal porque terminó siendo ya durante el periodo independiente, sobre todo un personaje de gran prestigio, Miguel Domínguez, el cual llegó a ser incluso ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, el movimiento gracias a José Ortiz de Domínguez, no se apagó de inmediato. Logró dar la alerta y por eso se cambió el movimiento de diciembre a septiembre. O lo hacían ahora o no lo hacían nunca y los agarraban y los sentenciaban de todas maneras. Se sabe que posteriormente Iturbide le invitó a ser dama de compañía de Ana Duarte, es decir, de la futura emperatriz cuando ya eran emperadores. Sin embargo, ella se negó a esto. La participación de Josefa no fue tan fuerte durante el movimiento de independencia, pero vamos a ver a otras damas cuya participación fue muy importante. La primera mujer que nosotros tendríamos que ver en primer lugar antes que Josefa Ortiz de Domínguez viene a ser nada más y nada menos que Leonora Vicario. Nombre completo, María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Sin embargo, acá yo me atrevo a decirles, muchachos, estamos hablando realmente de la verdadera madre de la patria, que de acuerdo a muchos historiadores esa debería ser su denominación. Por principio de cuentas, casada con Andrés Quintana Roo, quien fue uno también de los grandes exponentes del movimiento insurgente y que llegó a ser una de las principales autoridades también, tenemos que ver que nuestra querida Leona Vicario quedó huérfana desde muy niño, fue criada con un tío que era abogado, de un pensamiento muy abierto para su época, le permitió una gran educación a Leona, pero en todo esto alimentó su espíritu rebelde, el cual siempre fue muy marcada. Su tío le presenta un abogado llegonazo, rico, pero realista. Su tío era de los realistas, le iba al emperador, le iba al rey, y ante todo esto, cuando esta anda saliendo ya con un nuevo tipo, ¡ay, mira qué bonita caída de ojos! Pues resulta que este soquetón es nada más y nada menos que Andrés Quintana Roo, quien en aquel tiempo era un estudiante de leyes nada más, que hacía prácticas con su tío. Es decir, su tío no lo veía bien porque estaba jodidísimo de dinero. Ah, pero aparte, el muy mendigo era insurgente. Tenía ideas que no iban de acuerdo con su tío. ¿Cómo quieres tú quitar al rey? ¿Cómo tú quieres que nos separemos? No, 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 no. ¿Qué es lo que sucede? Pues Leona, ni tarda ni perezosa, se escapa con él y se casan en secreto prácticamente, con ayuda de muchos de sus amigos de él, que también eran insurgentes. Leona, heredera también de una gran fortuna, que su tío siempre respetó en esta parte, pues dio gran parte de esta fortuna, incluidas sus joyas, para la compra de armas e incluso de cañones para el movimiento insurgente. Atendió como prácticamente casi médico, pero como enfermera sobre todo, a los fugitivos insurgentes y los escondía dentro de su casa.
¿Tuvieron que escapar? Claro que tuvieron que escapar. Y sobre todo cuando ella ya comenzó con su labor periodística en 1813, comenzó a escribir algo muy importante para todos mis alumnos aquí presentes, también de corte feminista en un momento dado. Tenemos aquí a una mujer que podríamos determinar que partió plaza en lo que vino a ser el comportamiento y la identidad de la mujer en México. ¿Por qué? Porque fue una mujer periodista, una situación que todavía para la época fue así como de wow, ¿no? Claro, tenemos que entender también que en aquella época los periódicos no son igual que hoy en día. Esos periódicos al mismo tiempo tenían verdadera historia acerca de cómo la Virgen curó a fulanito de tal y al mismo tiempo hombre que se convierte en lobo, ¿no? O sea, eran situaciones así, eran pasquines prácticamente, pero comienza una labor periodística. Para 1817, entre tanto estar huyendo, dense cuenta, y esta mujer, o sea, que no paró de apoyar siempre a los insurgentes y estar con el ejército que fuera insurgente, pues tuvo que dar a luz incluso en una cueva asistida exclusivamente por su marido. Entonces, dentro de esto es algo de reconocer su pasión por mantenerse aún embarazada dentro del movimiento armado. Y algo muy importante, es la única mujer que ha recibido funerales de Estado. Algo también muy importante es que incluso dentro de lo que viene a ser el Poder Legislativo hay una medalla que lleva su nombre. Les recomendaría bastante investigar de qué se trata y a qué recompensa esta medalla. Y en este sentido también es la única mujer que ha recibido funerales de Estado y cuyas letras están en oro dentro de lo que viene a ser el Palacio Legislativo. Otra mujer, no pongámosle olvidada por la historia, porque también sería muy arbitraria esta afirmación, pero sí no manejada en el nivel que debería ser, es nada más y nada menos que la Güera Rodríguez. Esta dama que ustedes ven acá, cuyo nombre es María Ignacia Rodríguez de Velasco, de Osorio Barba y Bello Pereira, mejor conocida en la historia como la Güera Rodríguez, muchos la recuerdan más bien por el hecho de haber sido amante de Iturbide y haber sido amante de Simón Bolívar, a los cuales aquí tenemos nuestro querido Iturbide, nuestro querido Simón Bolívar, libertadores de América, ¿no? Primer punto, ella no fue amante de nadie. Ella tenía el dinero, tenía la capacidad, tenía la personalidad y tenía el arrojo para que nosotros podamos afirmar que ellos fueron los amantes de ella. O sea, es distinto. Sí, fue una mujer muy liberal, fue una mujer con una vida, simplemente pongámoslo, sexualmente muy activa. Pero en esta parte lo hizo porque quería. Era increíblemente rica, proveniente de una de las familias más poderosas de la Nueva España, y ante esto ella tuvo una increíble influencia política y económica durante todo el virreinato. Era sumamente atractiva. Y en esta parte, los adultos de su época, cuando ella era una jovencita ya lista para casarse, recomendaban que se casara de inmediato porque si no nada más esta niña estaba levantando malos pensamientos a todos los hombres del virreinato. Así tal cual como lo oyen. En esta parte, sobre todo, no fue tan solo la parte de la belleza, muchachos. Era muy ingeniosa, era muy inteligente y era muy aguerrida. Dentro de ese México, muchachos, solicitar el divorcio o lo que es la nulidad matrimonial, pues no era fácil, pero ella se aventó a hacerlo. Y ante todo esto, mientras lo estaba diciendo, sobre todo por su inclinación a lo que era el adulterio, fue acusada ante la Inquisición, sobre todo por esta inclinación de acuerdo y por hereje, porque no estaba de acuerdo con muchas de las ideas eclesiásticas de su época. Sin embargo, era demasiado poderosa para que realmente hasta la misma Inquisición le pudiera hacer efecto. Además de que también tenemos suerte de que para el periodo histórico del que estamos hablando, la Inquisición ya había bajado muchísimo su poder. En esta parte, sobre todo, dos virreyes prácticamente vinieron a ser también amantes de ella. De tal manera que incluso convence al virrey Apodaca, a quien tendemos acá, de que convierta, dense cuenta muchachos, en lo personal es algo hasta cierto punto irónico, pero ella convence a su amante el virrey Apodaca de nombrar a su otro amante Iturbide comandante general del sur, lo que lo pone en contacto después con Vicente Guerrero. Entonces tenemos que ver que igualmente este movimiento ella lo hizo justamente para darle mayor poder a Iturbide y sobre todo conociendo ya que él ya no estaba de acuerdo con el ejército realista al que él pertenecía.
pasaba información a los insurgentes, manejó dinero para los insurgentes. En esta parte, sobre todo, muchachos, incluso sabemos que ella tuvo tal poder político que no fue tan solo en el virreinato, sino que fue también hasta el sur con el mismísimo Simón Bolívar. Y sí, sí lo tuvo de amante, la única diferencia es que ella era la mujer mayor y este era un chamaco de 16 años. Entonces, para que se den cuenta a veces de cómo la historia depende mucho de los rasgos que comentemos. Posteriormente, ya una vez consumada la independencia, con la entrada del ejército trigarante, el mismo Iturbide tenía que, lógicamente, el ejército trigarante tenía que pasar por las calles principales, pero él desvía el desfile del triunfal del ejército trigarante para llegar a la casa de ella y que se le salude justamente por el apoyo que dio al movimiento. Como dato curioso, muchachos, hay una imagen religiosa en la Ciudad de México que representa a ella y fue hecha justamente a imagen y semejanza de ella. Les recomiendo que la busquen. Siguiente personaje histórico que nosotros vale la pena también analizar indiscutiblemente, y es nada menos que nuestro queridísimo Agustín de Iturbide. Primer punto, sí, Agustín de Iturbide, su nombre completo es Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Inicialmente del ejército realista, posteriormente va a cambiar de bando, se va a unir con lo que vienen a ser los insurgentes, pero en esto él logra consumar la independencia sin prácticamente disparar una sola bala, muchachos. Llega simplemente con O'Donoghue, ¿sabes qué? La situación allá en lo que viene a ser España está del carambas con los Bonaparte, acá todo el mundo quiere ser independiente, entonces vamos a firmar este papelito en el cual reconoces la independencia de la América Septentrional. En esta parte se une con Vicente Guerrero, antes de llegar con O'Donoghue, lógicamente, hacen el abrazo de Acatempan, y con ello se da inicio al Plan de Iguala. Y con ello también al Ejército de las Tres Garantías. Los tres colores de la bandera, y esto es una parte que nosotros ya vimos dentro del primer parcial, muchachos, vienen a ser sobre todo en recordatorio de lo que es justamente los colores de la bandera que tenemos actualmente, vienen a ser gracias a Iturbide, representando unión, religión e independencia, muchachos, para que se den cuenta la ideología que tenía nuestro queridísimo Agustín. Ahora bien, en esta parte, muchachos, sobre todo también tenemos que ver que una vez ya firmados los tratados de Córdoba con Juan de O'Donoghue, en el cual se reconoce prácticamente también esta independencia y se da lugar a la salida de los ejércitos realistas, Agustín pues va a estar fungiendo sobre todo como jefe de este tránsito prácticamente de la Nueva España hacia lo que viene a ser el primer imperio mexicano, conformado justamente por Agustín I. Este primer imperio va a ser muy efímero, muchachos. Empieza para 1822, termina para 1823. Un año nada más duro. En esta parte, lo que viene a ser todos los personajes históricos, muchachos, en esta parte les tengo que decir, a todos los personajes históricos siempre trato como de justificar los momentos históricos que vivieron, comprender su propia época. Sin embargo, vamos a llegar, y esto va a ser motivo de nuestra siguiente clase, con un personaje que hasta hoy en día yo no logro justificar en lo más absoluto, que viene a ser justamente Santa Anna. Creador de la política mexicana moderna, y muy de moda actualmente, en la cual lógicamente puede ser de cualquier partido y andar saltando de uno a otro, como le llaman el chapulinismo, y en esta parte acomodarte con las circunstancias de la manera más hipócrita posible. Bueno, pues lógicamente quien inventa todo esto viene a ser Santa Anna. ¿Por qué? Porque Santa Anna, con el plan de Veracruz, va a ser, lógicamente, el que se levante en armas, unificando prácticamente a aquellos inconformes con lo que viene a ser la figura del emperador. Y, ojo, realmente el emperador simplemente ya abdica, no quiere más derramamiento de sangre y se exilia a Europa. Sin embargo, mientras él no está, el Congreso, que justamente para un emperador, pues curiosamente él ya había establecido también un congreso sin ningún problema, lo declara enemigo público, de tal manera que había que darle muerte si llegaba, en cualquier momento regresaba a la República Mexicana. Lógicamente esto mucho bajo los intereses de los hombres de bien, de los cuales vamos a hablar más adelante en otra clase de Santa Anna. Así pues,
Para lo que viene a ser 1823, Iturbide tristemente se entera de un plan que se tiene en España para regresar y recuperar, lógicamente, el territorio de la Nueva España. Rápido y presuroso regresa para avisar y para luchar por lo que viene a ser la patria que él inició. Y en ese momento el Congreso lo toma y va a ser hecho prisionero y posteriormente fusilado, muchachos. Así pues, estas vienen a ser algunas de las figuras de las cuales quería platicarles en esta ocasión. Espero que lo hayan disfrutado. Les recomiendo siempre ahondar un poco más en estos personajes. Algo que aquí, y ahorita viendo la imagen, que me faltaba decirles, es a veces la misma influencia que en las determinaciones de Iturbide tuvo también un importante miembro del clero poblano, que viene a ser Antonio Joaquín Pérez Martínez. De tal manera que él fue uno de los que trajeron la primera imprenta a Puebla y en el cual justamente se publica el Plan de Iguala. Así pues, muchachos, pues espero lo hayan disfrutado. Nos estamos viendo en la siguiente clase a la misma hora en el mismo canal. Pásenla bonito. Hasta luego.